Señor ha traído a nuestras vidas para seguir creciendo y seguir siendo edificados en su gracia. Yo siempre pienso que la palabra que el Señor, oramos para que el Señor no traiga la palabra que queremos oír, sino la palabra que Él sabe que necesitamos y que la iglesia necesita en este tiempo. Así que allí con su rostro inclinado me acompaña a orar. Señor, te damos muchas gracias, infinitas gracias por la bendición que nos permite, Señor, de ser impartidos y edificados en tu gracia a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que esa palabra fresca que has traído para cada uno de nosotros sea la que haya nacido de tu corazón, Señor, para que en este tiempo la casa y los que han venido, Señor, por primera vez a escuchar el mensaje, Señor, reciban de ti el más caluroso abrazo en medio de esta palabra, Señor, que sea para crecer, para seguir conociéndote a ti, Señor, para seguir entendiendo el por qué nos llamaste, Señor, pero sobre todo para seguir abundando en esa gracia a la que nos llamaste desde antes que todo fuera, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestros corazones estén receptivos a lo que viene de ti, Señor, que podamos percibir en tu espíritu, Señor, la palabra que has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por escucharla y por permitirnos tener este espacio, Señor, para juntos como un cuerpo conectarnos a la cabeza y recibir de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y mientras nuestro amado pastor Freddy pasa por este lugar, usted le brinda fuertes alabanzas al Rey que vive para siempre. Iglesia amada, buenos días. Bendiciones para todos, abundantes en Cristo. Amén. Bien, quisiera pedirles por favor, ustedes saben que yo trato de mantenernos así muy activos, ¿verdad? Quisiera pedirle por favor, pónganse sobre sus pies. Acompáñenme a mí aquí de pie, por favor. Bueno, no me acompañen aquí, ustedes pueden estar de pie ahí donde ustedes están. Y quiero pedirle por favor que se tome un minuto de este momento para pensar en la maravillosa gracia que el Señor le ha entregado a usted. Amén. Deténgase por un minuto a pensar en una palabra que el Señor le haya dado a usted en esta semana para su vida. Una palabra que le haya edificado, una palabra que le haya tal vez confrontado, una palabra que tal vez haya consolado su corazón. Piense por un minuto en esto y dele gracias al Padre por ello. Dele infinitas gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Papito bello, gracias. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, traernos, Señor, no solamente a este lugar, Señor, sino traernos a vivir en esta maravillosa gracia. Traernos a vivir en la revelación de tu Hijo Jesucristo, Señor. Traernos, Señor, a vivir y experimentar lo hermoso y lo maravilloso de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, del cual cada uno de nosotros ha sido hecho miembro. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Por cada uno de mis hermanos que tengo aquí a mi lado, Señor. Porque nos necesitamos. Porque somos parte del cuerpo. Porque somos parte importante y fundamental en el cuerpo y nos amamos y nos necesitamos. Porque yo no puedo levantarme a decir que no necesito estar en el cuerpo. Porque separado del cuerpo, separado de Cristo, nada podemos hacer. Padre, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído revelada para mí en esta semana. Díselo, por favor, al Señor.
Gracias, porque esta palabra, Señor, ha marcado mi vida y ha marcado mi familia. Señor, y estamos agradecidos, estoy agradecido por ello, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Ahora, asimismo, esa palabra que usted recibió por gracia, la palabra del Señor dice: lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. Comparte esa palabra con un vecino, con alguien que esté allí a tu lado. Eso que tú has recibido de parte de Dios, compártelo. Tal vez tú recibiste en esta semana un abrazo de parte del Padre cuando más lo necesitabas. Y tal vez en este momento hay alguien al lado tuyo anhelando ese abrazo del Padre. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la expresión del cuerpo de Cristo en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque solamente en el cuerpo podemos tener sanidad. Solamente en el cuerpo podemos tener libertad. Solamente en el cuerpo, Señor, somos confortados. Y te damos muchísimas gracias, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecido eres, Señor. Gracias, gracias. Simplemente gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias. Que nadie se quede allí sin recibir por lo menos un abrazo. Si usted mira a su alrededor y hay alguien que nadie se le ha acercado para darle una palabra o para abrazarlo, por favor, hágalo. Muévase y abrácele y dile: el Señor te abraza y te ama con amor eterno. Amén. Gracias, Señor. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias. Bendito es tu nombre, Padre. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Padre. A ese Padre maravilloso que tenemos, que nos ha escogido, nos ha amado y ha llenado nuestras vidas con su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bien, iglesia amada, quisiera pedirle por favor que usted me acompañe por unos minutos para que estemos compartiendo algunos versículos de la palabra del Señor. Quiero pedirle que comencemos leyendo en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 15 al 18. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. ¿Lo tienen? Amén. A ver, una pregunta aquí un poco capciosa. ¿Quién de ustedes trajo Biblia? A ver. Ajá. Yo sé que se vale la que ustedes tienen en el teléfono, ¿verdad? Pero ¿quién de ustedes aún usa su Biblia impresa? A ver, ¿si la tiene? Algunas veces dicen por aquí. ¿Saben que es hermoso que nosotros podamos disfrutar de la libertad de poder llevar una Biblia con nosotros, ¿verdad? Porque hay países donde es prohibido usarla, es prohibido ni siquiera leerla, ni siquiera tenerla en casa. Y Dios nos da esa libertad, ¿verdad? Bien, entonces les motivo, no olviden de leerla acá. Yo usualmente la leo aquí estando en casa,
Pero cuando estoy aquí, pues lo leo o en la tablet o en el teléfono porque me facilita para leerla, ¿no? Por razones obvias. Ok, quisiera que entonces que leamos allí en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Qué hermoso este pasaje. Saben que hay yo no sé por qué yo tengo digámoslo así, como que una inclinación, no vamos a decir preferencia, vamos a decir una inclinación a leer muchísimo la carta del apóstol Pablo a los Efesios, pero es que en ella uno puede encontrar unas cosas tan hermosas y tan sorprendentes. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que el apóstol Pablo siempre hace énfasis en esta carta acerca de la necesidad de orar. ¿Para qué? Para que el amor de Dios, el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de su gracia nos sea revelado. ¿Ok? Si usted lee, cada vez que usted lee en cada uno de los capítulos del apóstol Pablo, él dice, yo oro por ustedes, doblo mis rodillas. ¿Para qué? Para que el Señor les revele, para que el Señor les muestre, para que tengan el conocimiento acerca de la grandeza, de las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Amén. Ok, ahora, el conocimiento de la gracia de Dios es algo que es fundamental para la vida de los hijos de Dios. ¿Ok? Usted puede decir, bueno, pero yo conozco la gracia de Dios porque yo estoy aquí en una iglesia, pero mi pregunta es, ¿qué tanto has conocido de la gracia de Dios? ¿Ok? Deténgase por un minuto allí para pensar, para reflexionar en esto. ¿Qué tanto o cuánto conoces de la gracia de Dios? ¿Ok? Ahora bien, el conocer la gracia de Dios no es simplemente el hecho o el acto de tener un conocimiento mental. No es el acto o el hecho sencillamente de tener conocimiento que se deposita aquí en nuestra mente. ¿Ok? Como cuando usted estudia matemática, historia, cualquier otra cosa que usted esté estudiando, un oficio que usted desarrolla, entonces usted estudió acerca de ese oficio para estar entrenado en ese oficio. No se trata simplemente de eso. El conocimiento de la gracia de Dios, el conocimiento de la gracia de Dios nos lleva a poder entender lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. ¿Ok? Nos lleva a tener la revelación por el Espíritu Santo de lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dicen amén a eso? Amén. Si es así, entonces denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso a ese Rey maravilloso que quiere que nosotros tengamos la revelación de su gracia en lo más profundo de nuestro corazón. No se trata, como les digo, de un simple conocimiento mental. Porque saben que yo leí una historia, no sé si sea genuina, puede ser que no, pero puede ser que sea como ilustración simplemente, pero de una señora de 90 y muchos años, no sé cuántos son los 90 y tantos, pero la historia que decía que esa señora ya había pasado por la demencia senil, tenía Alzheimer, y le preguntaron quién eran sus hijos y no sabía quién eran sus hijos. Y uno de ellos fue delante de ella y le dijo, ¿tú sabes quién soy yo?
Me dijo, no, tú eres un muchacho muy buen mozo, pero no sé quién eres. Y era uno de sus hijos. Pero cuando le preguntaron si sabía quién era Jesucristo, ella tuvo una respuesta clara y enfática. Dijo, Él es mi Señor y mi Salvador. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación de Jesucristo no es algo que está aquí en nuestra mente y en nuestra memoria, sino que algo que se revela a nuestro espíritu. Y esa doñita, esa señora, con todos los años que tenía, se le había olvidado todo en su vida, pero no se había olvidado quién era Jesucristo. Amén. Entonces eso es lo que nosotros buscamos o tenemos que buscar, que Cristo nos sea revelado plenamente a nuestras vidas, pero no como una historia bonita, no como una historia de aquel que nació de una virgen en un pesebre y que murió allí en una cruz en medio de dos malhechores y que resucitó al tercer día y se sentó en el cielo a la diestra del Padre, sino de aquel que mora y vive en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Aquel que hizo todo para que usted y yo podamos disfrutar de todos los beneficios que implica ser un hijo de Dios. Dígale, hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén, gloria a Dios. Me gusta el entusiasmo que hay por allá. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Gloria a Dios. Deberíamos sentirnos contentos, felices, alegres, gozosos de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Ahora bien, la revelación o el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es algo que no viene simplemente por leerlo en la historia, por leerlo en la Biblia o porque alguien nos lo hable o nos lo cuente. El conocimiento del Señor Jesucristo es dado simplemente por la revelación del Padre. Amén. Y es porque al Padre le plació, dígale, al Padre le plació revelarme al Hijo. Amén. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 22. Lucas capítulo 10, versículo 22. Hoy como que Sebastián está solito con las fotografías y la multimedia. Necesita ayuda hoy. Y va a necesitar ayuda porque tenemos algunos versículos que vamos a estar leyendo, ¿ok? Entonces, Lucas capítulo 10, versículo 22, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién está hablando? Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. O sea, ¿quién conocía al Padre? ¿Quién conocía al Hijo? El Padre que lo había enviado, ¿verdad? Dice, ni quién es el Padre. O sea, tampoco conocían quién era el Padre. Pero dice aquí, y aquel, sino el Hijo lo conoce. Solamente el Hijo conoce al Padre. ¿Ok? Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, el Hijo nos revela al Padre, nos muestra al Padre. Y además de eso, el Padre entonces ahora, a cambio, ¿qué hace? Nos revela a su Hijo. Amén. El Padre nos revela a su Hijo. O sea, no como les dije, no como esa historia que conocemos y que celebramos en fechas de diciembre y en fechas de lo que llamamos la Semana Mayor, sino aquel que mora en nuestro corazón. Amén. Aquel que mora en nuestras vidas. Y eso nada más lo hace el Padre. Ahora bien, fíjense que hay algo hermoso. Dice que el Hijo fue enviado a los suyos. El Hijo fue enviado a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Pero dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? Fíjense lo que dice el capítulo 1 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.
Es decir, usted es un hijo de Dios. Pero ¿saben qué? Que no es un hijo de Dios por voluntad de hombre, no es un hijo de Dios por voluntad de varón, no es hijo de Dios por voluntad suya. Dice que es hijo de Dios, ¿por qué? Vamos a seguir leyendo allí. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Usted ha sido engendrado como hijo de Dios y usted es un hijo de Dios solamente por la voluntad del Padre. Solamente por la voluntad de Dios. Y si usted va allí a la carta de Pablo, los versículos, déjenme buscarlo por aquí. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a ver si lo tenemos allí a la mano. No, Efesios capítulo 1, 6 y 7. ¿Qué dice? Vamos desde el 5, por favor. Disculpa. Dice que en amor nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo alguien por nosotros? Nadie hizo nada para que nosotros fuésemos adoptados hijos suyos, sino lo hizo Él por el puro afecto de su voluntad. Simplemente porque Él quiso, porque a Él le plació. Y seguimos con el 6. Dice, para que seamos alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Amén. Nosotros no merecíamos estar aquí. No merecíamos nada, pero el Padre le plació y nos hizo aceptos. Es decir, usted ahora es acepto delante de Dios. Usted ha sido aceptado para Dios como hijo simplemente por el afecto, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Seguimos con el 7, por favor. Dice, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Las riquezas de su gracia. O sea, Dios en su enorme gracia y en su amor. Alguien me dijo un día, pero que el Señor por su gracia nos amó. Pero yo creo, yo me tomé, Él no le gustó la corrección que yo hice o la opinión que yo emití, pero yo creo que el Señor nos amó primero. Amén. Y porque nos amó, extendió su gracia para con nosotros. Porque si no nos hubiese amado, por el beneplácito de su voluntad no nos hubiese escogido y no hubiese extendido su gracia para nosotros. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a darle un aplauso a ese Padre hermoso que nos amó y nos escogió. Amén. En Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dice, en quien tiene el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El 8, por favor. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Es decir, que usted es una persona a la que el Señor le ha dado sabiduría e inteligencia. Mire la cara del vecino que usted tiene allí. De un lado, dígale, Dios hizo abundar para ti. Dios hizo abundar para ti sabiduría e inteligencia. Dígaselo a su vecino. Dios hizo abundar para ti sabiduría e inteligencia. Amén. Gloria a Dios. Seguimos leyendo entonces en Juan capítulo 1. Y vamos a seguir aquí en Juan capítulo 1. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hasta ese momento él era ¿qué? El unigénito del Padre. Pero resulta que ahora por medio de él, por medio de su sangre, por la cual nos redimió, nos compró y pagó por todos nuestros pecados, ahora él es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y esa es la gracia que nosotros tenemos que
conocer y que se nos sea revelado en nuestro corazón. ¿Ok? Ahora sigo leyendo aquí, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Es decir, la ley, que es lo que nosotros conocíamos y lo que estaba grabado en nuestras vidas y en nuestro corazón, nos fue dada. ¿Nos fue dada por quién? Por Moisés. Porque si usted se pone a mirar, cada vez que nosotros veíamos algo, sabíamos si eso estaba bien o estaba mal. Conocíamos la ley porque había sido grabada en nuestros corazones. Y nosotros decíamos, no, eso es porque eso es instinto, un instinto natural. No, eso fue una ley que quedó grabada en el corazón de los hombres. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que a Dios le plació dar la ley. ¿En dónde la grabó la ley? En tablas de piedra. ¿Y por qué había sido grabada en nuestros corazones esa ley? Porque nuestros corazones eran corazones de piedra, endurecidos por causa del pecado. Pero ¿sabe qué es maravilloso? Es que el Señor nos dio una promesa, y la podemos leer allí en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén. O sea, el corazón de piedra que había en el hombre antes de ser manifestado Cristo fue quitado. Ahora en usted hay un corazón de carne. ¿Y saben qué? El corazón de carne es solamente donde podemos experimentar el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente en ese corazón de carne. Porque la piedra era la representación de lo que podía contener la ley. ¿Ok? Porque la ley de Moisés fue escrita en tablas de piedra. La ley que le fue entregada a Moisés fue escrita en tablas de piedra. Era la representación de lo que el hombre no debía hacer, y era la forma de obtener justificación por sus hechos, por sus acciones. Pero ahora que tenemos un corazón de carne, un corazón tierno que Cristo ha puesto en nosotros, resulta que ahora tenemos el maravilloso beneficio de vivir simplemente sumergidos en su amor, porque ya Cristo hizo por nosotros y cumplió por nosotros toda la ley y todo aquello que nos ataba y nos tenía atados al pecado. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, todo acto de la justicia humana, es decir, todo aquello que queremos hacer para tratar de agradar a Dios en nuestras fuerzas, ¿qué ocurre con eso? Todo eso es algo que nos aleja de la gloria y del amor del Padre. Porque nadie, ninguno de nosotros, ningún hombre sobre esta tierra jamás pudo agradar a Dios con sus actos. El único que pudo cumplir en su carne, con su vida, con toda la ley y con todas las demandas que estaban establecidas, fue Jesús. Aquel verbo que se hizo carne. Y dice la palabra, y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Amén. Él fue el único que pudo cumplir con todo. Él fue el único que pudo satisfacer todas las demandas de la ley. Y Él es el único que pudo hacer que usted y yo pudiéramos ser hechos justos y justicia de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Amén. Ahora bien, gloria a Dios. Aleluya.
Aplaudan al Señor porque es una cosa hermosa, maravillosa la que Él ha hecho por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Pero ¿saben qué? Que es a los que le recibieron, a los que le reciben. ¿Ok? A los que le reciben, a ellos, a nosotros. Fue quien se nos entregó esa hermosa gracia. Amén. Porque por su amor, Él amó al mundo. Él los amó a todos, nos ama a todos. Pero algunos se han resistido a ese amor. Y aún viven vidas separadas de Dios. Aún viven vidas alejadas de Él. Aún viven vidas apartadas de su propósito. Pero nosotros, los que hemos recibido ese amor y lo hemos aceptado, estamos caminando y tratando de seguir siendo edificados en su gracia. Amén. Porque necesitamos, en una cosa sí tenemos que esforzarnos, y lo dice la palabra del Señor. No nos tenemos que esforzar en ser buenos. No nos tenemos que esforzar en luchar contra el pecado. Tenemos que esforzarnos solamente en su gracia. Amén. Porque solamente su gracia nos aparta del poder que el pecado pueda tener sobre el hombre. Solamente su gracia nos aparta de aquello que pueda tratar, que quiera tratar de apartarnos del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Ahora bien, la ley que fue dada por Moisés, que fue dada a través de Moisés, esa ley fue un recurso que Dios utilizó. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Dice la palabra del Señor que la ley fue el ayo, el que nos tutorió y nos llevó ¿para qué? Para que Cristo fuera manifestado. Porque era necesario que el hombre conociera aquellas cosas que no podía cumplir, que no pudo cumplir nunca, para que viniera alguien a cumplirlas por él. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor que Él hizo un acto de intercambio. Un acto de intercambio. Todas las cosas que a mí me correspondían, por lo malo que yo era, por lo pecador que yo era, las tomó Cristo para sí. Y Él fue a la cruz y tomó mi lugar y el lugar de cada uno de nosotros, para dejar que nosotros pudiéramos en Él pagar el precio, para que Él pudiera pagar por nosotros el precio de nuestra maldad. Ahora bien, la gracia es el recurso manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hay una cosa interesante. Cuando el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo y envió la promesa del Espíritu Santo en aquel lugar, ¿ustedes recuerdan cuántas personas recibieron la vida? ¿Cuántas personas recibieron a Cristo en ese día? 3,000 personas. Ustedes lo han leído, ¿verdad? La mayoría de ustedes lo han leído. Tal vez alguien que no haya venido antes y no haya leído la Biblia no lo sabe, pero cuando el Espíritu Santo vino y Pedro se levantó en medio de aquella congregación, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Les habló y 3,000 personas recibieron la salvación, recibieron la vida y fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Amén. Fíjense que ese es un hermoso ministerio, un ministerio de vida. El ministerio de gracia es con vida, es un ministerio de vida, y ese fue grabado en nuestros corazones. Por eso es que dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3 versículos 6 al 9. Dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Pero ¿sabe qué dice más adelante? Porque la letra, ¿qué trae? La letra que trae muerte. Dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro,
la cual había de perecer, es decir, ese ministerio de la ley había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria, el ministerio de justificación. Amén. Si ustedes recuerdan la historia, allá en el libro de Éxodo, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, ¿verdad? Y llegó al pueblo, ¿qué ocurrió? Su rostro resplandecía, ¿verdad? Por causa de la gloria que había en él. Por la causa de la presencia del Señor y la gloria que había en su rostro resplandecía. Pero ese día, por causa de la ley que venía escrita en tablas de piedra, 3,000 hombres, 3,000 personas murieron porque eran transgresores de aquella ley. Y si ese ministerio de muerte, porque ese ministerio trajo muerte, el ministerio de la ley, porque ¿cuál era el precepto que tenía la ley? Que el que no cumplía esa ley, ¿qué decía? Muera irremisiblemente. ¿Sí o no? Ese ministerio decía que si alguien mataba, debía ¿qué? Morir. Entonces, pero el ministerio de Cristo, el ministerio de la gracia, ese ministerio con el cual nos constituyó a cada uno de nosotros ministros competentes, es un ministerio que trae vida. Amén. Ahora, hay ocasiones en que nos confundimos y pensamos que ser ministros competentes del nuevo pacto es simplemente conocer las escrituras, enseñar la palabra, ¿verdad? Solamente hablar a la gente de Cristo, pero eso va más allá, porque somos hechos ministros competentes. Ahora, ¿qué es ser competentes? ¿Okay? Ser competentes es ser ejercitado, es ser diestro, alguien que ha sido entrenado, alguien que le ha sido entregada las herramientas para hacer o desarrollar una tarea. Ahora bien, cuando somos ministros competentes de este nuevo pacto, tenemos que entender que nuestro ministerio es un ministerio del Espíritu. Amén. Por eso al comienzo, cuando yo les dije, piensen en algo que el Señor les haya entregado esta semana. Una palabra. Tal vez un abrazo en el momento en que más lo necesitaban. Tal vez alguien le llamó para decirle solamente, el Señor me dijo que te dijera que te amo. Que Él te ama profundamente. Que con amor eterno te ha amado. Es porque podemos discernir por medio del Espíritu Santo la necesidad espiritual que hay en los demás, que hay en el mundo. La necesidad espiritual que hay allá afuera. Nosotros aquí estamos bien ricos, ¿verdad? Estamos entre hermanos, nos amamos. Aquí estamos, nos queremos todos, nos amamos. Pero ¿qué ocurre? Que afuera hay gente que se está perdiendo. Y cuando nosotros vamos a ellos tenemos que ir en amor, así como vino Cristo a nosotros. Él no vino para condenar al mundo, sino Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Él no vino a traer juicio sobre la tierra. Él fue a justificarnos y a que todos aquellos que le recibiéramos pudiéramos ser hechos hombres y mujeres amados por Dios, que podemos disfrutar de ese amor maravilloso en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, es difícil, yo entiendo que es difícil, que nosotros podamos con nuestra mente natural, con nuestra mente humana, tratar de entender que no hicimos nada y que no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque se nos enseñó a que todo lo teníamos que merecer. Se nos enseñó que todo teníamos que
Todo teníamos que hacerlo, teníamos que hacer las cosas para merecer de Dios o para merecer las cosas. Aún en nuestras casas, aún en nuestros hogares, nuestros padres nos enseñaron que debíamos hacer cosas para ganarnos su favor en algunos casos. Y es por eso que es tan importante que nosotros podamos sanar todas esas cosas que hay en nuestro corazón. Porque nos elogiaban cuando hacíamos algo bien, ¿verdad? Cuando llegábamos con 20 de la escuela, cuando llegábamos con AE, bueno, en mi tiempo se llegaban con notas de números, de 20 a 0, dependiendo qué tan bueno o qué tan malo eran. Ahora no, ahora es por letras en la primaria, creo. ¿Ok? O simplemente objetivos alcanzados, objetivos no alcanzados. Pero resulta que se nos enseñó a vivir mereciendo el favor, a vivir mereciendo elogios. Pero ¿saben qué? Que con Cristo Jesús nosotros no tenemos nada, no tenemos nada que hacer, sino simplemente rendirnos a Él. Amén. Rendirnos a Él. Y cuando nos rendimos a Él, tenemos algo hermoso, que tenemos el beneficio de que somos amados por el Padre. Amén. Somos amados por el Padre. Y aún antes de que nos rindiéramos a Él, Él ya nos había amado y nos había escogido. Nos había amado y nos había escogido. Ahora bien, quiero volver a los versículos que leímos al inicio. Fíjense que el apóstol Pablo comienza dando gracias al Señor por la fe de esta gente, de la gente de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Pero más adelante dice, por eso haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre de gloria, bueno, el nuestro se lo puse yo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Pero en qué? Espíritu de sabiduría y revelación, ¿en qué? En ciencias, en medicina solamente, no. ¿Dicen qué? En el conocimiento de quién, de Él, para que podamos conocerle a Él, para que podamos tener la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente así podemos tener alumbrado nuestro entendimiento, ¿ok? Y podemos conocer cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Solamente así podemos conocer cuáles son las abundantes riquezas de su gloria, ¿ok? Ahora, hay hombres en el Antiguo Testamento que anhelaron ver la gloria de Dios. Hay hombres que anhelaron ver la gloria de Dios. Por ejemplo, Moisés, ya que hablamos de Moisés cuando se le entregaron las tablas de la ley. Moisés anhelaba ver la gloria de Dios. Poder ver a Dios cara a cara. Poder ver a Dios frente a frente. Y no le fue concedido sino hasta cuándo. ¿Recuerdan cuándo fue que les fue concedido ver la gloria de Dios en su majestad? En toda su plenitud. Cuando Cristo fue transfigurado. ¿Quiénes aparecieron allí a su lado? Moisés y Elías. Dos hombres que anhelaron ver la gloria de Dios. Y yo pregunto, ¿el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías fueron ministerios de poder? ¿Fueron o no fueron? Si acabamos de leer que si el ministerio de la ley grabada en tablas de piedra fue glorioso, o sea, ese ministerio que ejerció Moisés fue un ministerio glorioso, entonces esos hombres pudieron ver la manifestación de la gloria de Dios, pero no se les dio el conocer y ver la gloria de Dios frente a frente hasta que fue manifestada por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, hay algo interesante, que esa gloria
que ellos anhelaron, ahora la tenemos nosotros, en nosotros. Amén. Esa gloria, esa presencia maravillosa, ese poder ver a Dios cara a cara, es porque nosotros tenemos a Jesucristo en nosotros. Y ellos hicieron muchas cosas. Moisés pasó 40 días allá arriba en el monte esperando que Dios revelara la ley. Yo pregunto, ¿aquí habrá alguno bueno, sí debe haber tal vez alguno, que haya ayunado 40 días? No levante su mano. Tal vez no, o tal vez sí. Buscando ver la gloria de Dios. Y yo les digo algo. La gloria de Dios está presente en el hermano que tiene a su lado. Amén. La gloria de Dios está aquí frente a mí, en Irene. La gloria de Dios está aquí frente a Julie, frente a la pastora Marlene, frente a Belki, frente a cada uno de ustedes, a quienes yo puedo ver cara a cara, porque la presencia y la gloria de Cristo en plenitud está en la vida de cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor, a ese Padre de gloria que se reveló a usted, para que usted ahora pueda ser heredero de su gracia. Amén. Ahora, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué se nos hace tan difícil poder disfrutar de todas las riquezas, de la gloria, de la herencia que Él tiene para nosotros los santos? Porque no terminamos de sacarnos de nuestra mente la ley. Porque seguimos siendo legalistas. Porque seguimos teniendo esa piedra metida en nuestra cabecita. El Señor nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne sensible para que nosotros podamos vivir en su gracia. Pero resulta que seguimos con la piedra metida en la cabeza de la ley. Porque todo lo vemos malo, porque todo lo vemos que no es, porque eso no debe ser así. En vez de decir, Señor, solamente tu gracia nos cubre. Solamente tu gracia es suficiente. Porque cuando nosotros venimos al Señor, yo les dije la vez pasada, no recuerdo si fue la semana pasada, el Señor no vino para perdonar los pecados de los que usted se acuerda o de los que usted se acordaba en el momento en que vino a Cristo. Él vino a perdonar todos sus pecados. Amén. Él vino a perdonar todos sus pecados. Todos, hasta los que usted no recuerda, hasta los que usted no consideraba ni tomó en cuenta como pecado. Todos esos pecados le fueron perdonados por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, por eso es que nosotros no terminamos de recibir todas las riquezas de su gracia. Oiga, no les estoy hablando de riquezas en cuanto a lo económico. Cuando uno habla de riquezas, normalmente la gente piensa en economía. Porque tenemos un símbolo del dólar en la cabeza. ¿Sí o no? Entonces, cuando hablamos de riqueza, pensamos que es nada más las riquezas económicas. Pero resulta que hay otras que son verdaderas riquezas. Hay otras que son verdaderas riquezas. Porque el dinero se puede acabar. El dólar un día se puede desplomar. El oro un día puede llegar a corromperse o a perder todo su valor. Si su mirada o su esperanza está en sus posesiones materiales, puede ocurrir cualquier cosa y se puede perder todo. Pero las riquezas de las cuales nos habla el Señor son riquezas que van mucho más allá. Su familia es una riqueza para usted. Amén. Sus hijos. Cuando a mí me preguntan cuál es el bien más preciado que yo tengo después de la salvación y del amor de Dios, yo digo mi familia, mis hijos, mi esposa. Y a veces vivimos vidas en conflictos, en disputas, en rollos con nuestra familia. ¿Por qué? Porque somos legalistas con ellos.
Pero en el momento en que nosotros entendamos que si nosotros podemos vivir en una dimensión de gracia con nuestro cónyuge o con nuestros hijos, vamos a poder tener la familia que Dios está esperando que usted manifieste. Una familia hermosa, una familia funcional, una familia donde Cristo reine, una familia del reino de los cielos que va a traer y va a mostrar que sí es posible delante del Señor tener una vida recta y íntegra delante de Él solo por su gracia. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Gracias, Señor. Ahora bien, hemos pensado siempre hemos pensado que nosotros tenemos que ser estrictos con nuestra familia. Se nos enseñó a ser tal vez estrictos con nuestros hijos. ¿Ok? Pero ¿saben qué puede transformar la vida de un hijo que está apartado de la familia, que está apartado de sus padres y en consecuencia está apartado de Dios? El amor. El amor. Yo conozco la historia de un hombre. Esa historia sí la conozco y sé que es una historia real. Un hombre que uno de sus hijos se había apartado no solamente de Dios y de su familia, sino que le había pasado como aquel hombre de la historia del hijo pródigo, y se había ido al mundo a vivir en una vida desordenada, una vida apartada por completo de Dios, con vicios, con adicciones terribles. Y al principio el padre de este hombre, de este joven, al principio comenzó a actuar en lo que tenía en su mente, en el legalismo. Decir, no, tú eso no le agrada a Dios, tú estás viviendo mal. Y lo confrontaba y lo peleaba, le quitó beneficios. ¿Qué no hizo? Y un buen día, Dios le reveló que la única manera que ese hijo pudiera volver a Dios y pudiera volver su corazón a Él como papá fue amándolo, así como nos amó Dios, de pura gracia. Amén. Y cuando aquel muchacho llegaba drogado, borracho, todo harapiento, así como cuenta la historia del hijo pródigo, para no hacer más gráfica la historia, aquel hombre lo recibía, lo llevaba a su cama, lo limpiaba, lo aseaba, lo amaba, lo ministraba. Y al día siguiente lo amaba. Decía, hijo, yo entiendo que tú lo que necesitas es el amor. Un amor que yo nunca te di porque estaba ocupado, atendiendo otras cosas antes que a ti. Y un buen día, ese muchacho fue transformado. Y hoy en día es un hombre que sirve al Señor. Es un hombre que ha sido regenerado, que ha sido transformado y que vive una vida agradando no solamente a Dios, sino agradando a su papá. ¿Pero por qué? Por la gracia, porque eso es lo que Dios hace. Él nos ama. Él nos ama de pura gracia. No tenemos que hacer nada sino rendirnos a su amor y a su gracia. Y esa historia es una historia real. Esa no es como la de la viejita, que yo no sé si es real o no porque la vi, la leía en alguna parte. Esta es una historia que yo conozco. Es una historia que yo conozco, y cuando conocí esta historia, porque ese joven contó su testimonio, estando su papá allí, yo pude entender que ese caso es el caso de muchos de nosotros aquí. Lo que pasa es que tal vez algunos no llegamos a situaciones tan extremas, pero sí estábamos apartados de Dios por completo. Estábamos apartados de nuestros padres, de espalda a nuestros padres, de espaldas a Dios.
porque pensábamos que como no hacíamos las cosas bien para nuestros padres, entonces la mejor salida era ¿cuál? Darnos la vuelta y hacer lo que quisiéramos, sin importarnos a quién hiriéramos y a quién no. Pero cuando entendemos y conocemos el amor de Dios, podemos ver que las vidas son transformadas por su poder y su gracia. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora bien, yo quisiera pedirle, por favor, póngase sobre sus pies. Y tengo unos versículos que leerle para que usted se vaya más contento hoy. Quiero que leamos en 1 de Timoteo capítulo 1. Versículo 9. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y allí sigue haciendo una lista. Usted puede seguirlo leyendo en su casa. Pero me llama la atención que dice que esta ley fue dada para ¿quiénes? No, devuélvelo, por favor. Versículo que leímos al principio, el versículo 9. La ley no fue dada ¿para quién? Para los justos. ¿Y saben qué dice la palabra del Señor? En Romanos 8, justificados pues por la fe. ¿Quiénes son los justificados aquí por la fe? ¿Quiénes son aquí los justificados por la fe? Dice, tenemos paz para con Dios. Entonces la ley no es para usted. La ley es para los transgresores, para los que no son justos. Usted es un hombre y una mujer justa o delante de Dios porque Él le justificó por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. O sea, somos justificados por la fe. Quiere decir que la ley a usted y a mí no nos aplica. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Amén. Y cuando nosotros queremos aplicarle, vamos a decirle así, la ley a otros, tenemos que examinar, no sea que haya en nosotros legalismo y estemos próximos a caer de la gracia. ¿Ok? Entonces oramos para que el Señor nos permita conocer esa maravillosa gracia, para que nos sea revelada esa gracia, porque la gracia nos liberta, porque el vivir en la gracia nos permite tener vidas plenas delante del Señor, nos permite ser hijos que pueden ser de honra para el Padre, para ese Padre eterno y para nuestros padres terrenales también, porque nadie que es un hijo de Dios puede ser un hijo de deshonra para sus padres terrenales. ¿Por qué? Porque su amor llena nuestras vidas. Amén. Papito bello, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos amaste de pura gracia, Señor. No hubo nada, Señor, que nosotros hiciéramos para que tú nos amaras. Tu palabra dice, Señor, que fue tan grande el amor que tú tuviste para nosotros, que tenías un único Hijo, Jesucristo, y lo enviaste por nosotros, para que Él pagara el precio
de nuestros pecados, el precio de nuestras transgresiones, el precio de todas aquellas cosas que habíamos hecho mal y que nos condenaban, porque habíamos sido destituidos de tu gloria. Señor, pero ahora en Cristo Jesús somos justificados, porque tu gracia fue extendida para nosotros. Por favor, enséñanos a esforzarnos, pero no esforzarnos a hacer cosas buenas para agradarte, sino esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Que podamos crecer en esta gracia, Señor, y que cada uno de nosotros como hijos tuyos podamos experimentar esta misma gracia para con los demás. Porque muchas veces queremos gracia para nosotros, pero queremos aplicar ley para otros. Muchas veces queremos ser hombres y mujeres que quieren vivir bajo la gracia, pero cuando hay un transgresor que viene contra nosotros, queremos ser jueces para aplicar ley. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, Señor, sea revelada a cada uno de nosotros, porque solo a través de tu gracia podremos conocer y experimentar a plenitud tu gloria en nuestras vidas, Señor. Y conocer la esperanza para la cual fuimos llamados, Señor. Esas riquezas de tu gloria, Señor, para la cual fuimos nosotros escogidos y fuimos llamados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quisiera hacer un llamado. Yo no me puedo ir de aquí sin hacer este llamado. Si hay alguien aquí que no haya venido antes, alguien que nunca haya recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Si hay alguien aquí, por favor, no deje pasar esta oportunidad maravillosa. Venga aquí al frente. Y este grupo de hombres y mujeres que son parte del cuerpo de Cristo, estaremos orando por usted para que esta gracia le sea revelada a plenitud. ¿Habrá alguien? Entiendo que no hay alguien en este momento, pero si hay alguien y por alguna causa no quiere, allá viene una persona, gloria a Dios. Y si hay alguien más y por alguna causa no quiere pasar, yo quiero que usted se lleve esta palabra en su corazón y en su mente. No tienes que hacer nada, solo recibirle. Solo recibir su amor. Pasen aquí adelante, amigo. Wow. Amada iglesia, antes de irse yo le voy a pedir, por favor, extienda sus manos aquí. Este hombre se llama Gerardo Dávila. ¿Okay? Él ha venido porque él quiere recibir a Jesucristo en su corazón. Pero no solamente eso. Yo le pedí que se acercara y me dijo que no sabía exactamente hasta dónde porque tiene problemas visuales. Aparte de otros diagnósticos. Aquí viene un par de personas más. Tenemos aquí a Ángel Parra y a Rebeca Brito. Vamos a orar también por ellos. Les decía de Gerardo Dávila. Él me dijo, tengo una lista de diagnósticos médicos. Pero ¿saben qué? Él ha venido al mejor lugar. Al mejor lugar, al lugar donde está el cuerpo de Cristo. Y sabemos que en el cuerpo de Cristo hay sanidad sobre las enfermedades. Amén. Y en esta tarde quiero pedirle, por favor, que usted esté allí orando e intercediendo por ellos. Padre, para que el Padre traiga sobre ellos de su amor,
de la manifestación del poder que operó a través de Jesucristo. Señor, en esta hora yo te doy las gracias, Señor, por estas personas, Señor. Te doy las gracias. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú trayendo para ellos, Señor, la salvación. Que tú te reveles a ellos como Padre, que te reveles a ellos como Salvador, que te reveles a ellos como el Señor de sus vidas, Señor. Padre, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que toda enfermedad, Señor, que hay en la vida de cada uno de ellos, Señor, en especial de Gerardo, sea sano, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder y la autoridad de Jesucristo, Señor. Declaramos, Señor, que tu poder, que tu gracia, que tu amor, Señor, les cubre, que tu amor les llena, Señor, que tu amor les hace nuevas criaturas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Iglesia, siga allí orando por ellos, que yo voy a conducirles para que ellos repitan una oración conmigo. Que seas tú ahora transformando mi vida y haciendo una nueva. Te doy muchísimas gracias y te pido por favor que tu Espíritu Santo venga para que tu obra sea honorada por ti. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. Llévense en su corazón y en su mente estas tres personas para que estén orando por ellos, para que el Señor sea afirmándole y arraigándoles en su amor. Amén. Iglesia amada, vayan a manifestar el poder y el amor de Dios a este mundo que lo necesita. Amén. Feliz domingo para todos.